presidente de la asociación, y presentar a mi querido amigo, ex compañero de la facultad, vecino además, para más señas, José Álvarez Junco. Muchas veces se dice en las presentaciones que no es necesario presentar al conferenciante, y esta vez es una verdad como un templo, porque hoy mismo se ha presentado él con un excelente artículo en El País, donde suele colaborar con frecuencia en los artículos de opinión, y esa frecuencia es debido a que sus ideas son claras, sus ideas son inteligentes, sus ideas son equilibradas, da gusto leerlo, da gusto escucharlo, y creo que no necesita otra presentación. Con todo, sí diré que efectivamente es un catalán de nacimiento, zamorano de acogida, madrileño y verato de vocación, y que además de profesor de la Universidad Complutense, de catedrático de Historia del Pensamiento y de los movimientos sociales y políticos, que ha fundado, como varios de nosotros, como podéis imaginar, pues ha escrito cosas muy interesantes. Quizá la más conocida sea Mater Dolorosa, porque el título entero es Mater Dolorosa, la idea de España en el siglo XIX, publicada en 2001, porque tuvo varios premios, entre ellos el Premio Nacional de Ensayo de 2002, el Premio Fastenrath de la Real Academia en el 2003, y es un libro muy leído, muy interesante, que aconsejo a todos. Perdón, sí. Estamos ya tan acostumbrados a la pandemia que he olvidado quitar la máscara. Decía que es quizá el libro más conocido y leído de Pepe Álvarez Junco, pero tiene otras muchas más. Por ejemplo, el periodismo y política en el Madrid del fin de siglo, el primer lebrusismo. Él empezó estudiando el anarquismo. Hace poco me comentaba que tomó una decisión a los 22 años, que fue renunciar a una posible carrera en Derecho y irse a Inglaterra. Ese cambio importante pues nos otorgó a sus amigos y lectores a un excelente historiador del pensamiento y de las ideas políticas, y yo creo que con eso hemos ganado mucho. Como decía, empezó con el tema del anarquismo, trabajó sobre el anarquismo de manera individual y colectiva, tiene también como profesor lecciones de Derecho Político de 1984, y creo que es interesante destacar también el último libro, que quizá él hable un poco más en su conferencia del 2016, Dioses útiles, naciones y nacionalismos, que quizá él los comentará, porque no he querido hablar yo, sino él. Sí que quisiera recordar que además es un hombre muy viajero, y que en esos viajes unas veces son por profesión, otras por placer y por turismo, por buscar cultura e historia, pero entre 1992 y el año 2000 ocupó la cátedra Príncipe de Asturias de la Universidad de Tufts en Boston, dirigió también el Seminario de Estudios Ibéricos en la Universidad de Harvard y ha sido director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales hasta el 2008, y por esa razón consejero de Estado. Bueno, os dejo con él, que es a él a quien habéis venido a escuchar, y yo creo que vamos a disfrutar con sus excelentes y claras ideas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Una presentación tan elogiosa que me parece que me obliga a defraudarles a ustedes, porque después de tanto se van a querer oír maravillas y no van a oír más que cosas, espero que sensatas. Bueno, yo me he preparado una conferencia, pero no se asusten porque no voy a mirar los papeles. Voy a hablar directamente según cómo vayan las cosas. Pero me gusta tener papeles delante. He conocido profesores que les gusta tener papeles delante, como yo, para dar impresión de seriedad. Y he conocido profesores que no llevan un papel delante, porque da la impresión que tienen que sabérselo todo y se aprenden de memoria las cosas. Bueno, yo soy de los de papeles delante, pero luego no los miro. Pero en fin, pues muchísimas gracias, es un gusto estar aquí y les agradezco que se tomen la molestia de venir aquí a hablar de naciones y nacionalismos o a pensar sobre esto, en lugar de estar disfrutando del tiempo maravilloso que hace en esta parte del mundo.
Permítanme una pequeñísima cosa más de introducción, que ya van muchas introducciones, pero hoy es 23 de octubre, hace 2 años que murió Santos Juliá, magnífico historiador de España del siglo XX, el mejor que ha habido, un muy buen amigo mío, y no puedo por menos que recordarle y dedicarle esta conferencia. Primero de todo quisiera explicarles, voy a dividir la conferencia para que nos entendamos en 3 partes. Una primera, un poco más teórica, tomar distancia frente al problema. La mejor manera de entender un problema no es acercarse a él, emocionarse con él, vayan ustedes a Cataluña y estudien y respiren en la crítica y no, al revés. Si quieren entender lo que pasa en Cataluña, váyanse a pensar en Escocia, váyanse a pensar en Quebec y a lo mejor entenderán mejor lo de Cataluña. Lo primero, distanciarse un poco y hablar de cómo se ven las naciones y los nacionalismos hoy día por los científicos sociales. Segundo, hablaré ya, aplicaré esto al caso español. Y tercero, vamos al caso catalán, si les parece bien. Bien, primera parte entonces. ¿Cómo vemos hoy los historiadores, los economistas, los sociólogos, los antropólogos, los psicólogos sociales, cómo vemos las naciones y los nacionalismos? Se ha producido en este terreno una verdadera revolución en los últimos 50 años. No las vemos como se veía hace 50 años. Y hace 50 años, cuando nos educamos, muchos de nosotros y mucha de la gente aquí presente, y mucha de la gente que pasa por la calle, que sigue repitiendo cosas que hoy día no se sostienen. La diferencia fundamental es esta. La visión clásica de las naciones era que eran unas realidades eternas, naturales, estables. La humanidad siempre ha estado dividida en naciones. Los egipcios eran una nación, los romanos una nación, etc. Uno nace en una nación y es de una determinada manera, quiera o no quiera. Bien. Hoy día, como lo vemos, después de miles de libros, algunos muy buenos, miles de artículos que se han escrito sobre este tema, hoy día como lo vemos es que las naciones son unas realidades históricas, perecederas, que han surgido en cierto momento y que desaparecen en otro momento y que evolucionan y cambian de significado durante el tiempo en que existen. Y que lo que se llamaba nación antes no es lo que llamamos nación en sentido moderno. La nación moderna, en el sentido actual del término, es muy reciente. Viene de las revoluciones liberales, o sea, de hace un par de siglos para acá. Antes no existía. Voy a intentar justificar esto, explicarlo y por qué. Nación, el término sí que existía, ese es muy antiguo, viene del latín, natio, que viene del verbo nascere, nacer. Natio es un conjunto humano que ha nacido en un sitio y que por haber nacido en ese sitio tiene un idioma común y unas ciertas características culturales comunes. Sí, en ese sentido existe desde hace mucho tiempo. Los romanos hablaban de naciones. Sí. Curiosamente, ellos no eran una nación. Las naciones eran las gentes raras. Ellos eran normales, ellos eran humanos. ¿No? Pero en Roma había un barrio donde estaba la natio de los sirios, que se dedicaban a comerciar, y otro barrio donde estaban los israelíes, que ahí van llegando los cristianos, los cristianos. Esos son naciones. Este sentido de que las naciones son los extranjeros se mantiene hasta muy tarde. En español, natio se convierte en nación. El primer diccionario de la Real Academia de la Lengua, el diccionario de autoridades, 1730, 30 y pico, todavía en el término nación todavía mantiene la acepción. Primero dice un conjunto humano, un estado, etc. Y 4, nación, extranjero. Y pone como ejemplo, porque pone unas frases como ejemplo de aplicación, dice, es muy rubio, debe de ser nación. Nación significado extranjero. Todavía en español de comienzo del siglo XVIII. Seguramente en un sentido ya muy anticuado en ese momento. Pero bueno, interesante, ¿no? Se habló de naciones en la Edad Media, cuando todavía se aplicaba el latín, en los lugares pues, cosmopolitas que había en Europa, los pocos lugares cosmopolitas. En la Edad Media no se viajaba. Uno
nacía y moría a 30 kilómetros de distancia, sin salir de ahí, ¿no? Pero había sitios como la Universidad de París, donde había estudiantes que venían de diversos puntos de Europa y se dividían los estudiantes por naciones. Había sitios como, no sé, los peregrinos a Santiago de Compostela iban pasando por las distintas naciones. Los concilios eclesiásticos, se suponía que todos los obispos debían saber latín, pues no lo sabían. Y se tenían que reunir por naciones, por lugares, por lenguas, lugares de procedencia. Ese es el sentido en que se mantiene. A eso se le va añadiendo a lo largo de la Edad Media unas características psicológicas también. En las guías de peregrinos a Santiago de Compostela se les dice: ten cuidado cuando pases por Navarra, porque es un anatio que son muy ladrones. Se les van añadiendo características psicológicas. Estos son simpáticos, los otros son trabajadores, los otros son ladrones, etc. Se les va añadiendo esas características. En el siglo XVI, Erasmo de Rotterdam escribió un libro magnífico que se titula El elogio de la locura, y en su capítulo 19, creo recordar en este momento, habla de las naciones europeas y dice que en Europa hay 5 o 6 grandes naciones. Una de ellas son los alemanes, fíjense qué cosas dicen, que son estupendos en la filosofía esotérica y en los saberes profundos. Otros, los ingleses, destacados por su exquisito gusto en la comida y el vestido. Otros, los franceses, grandes juristas, bien organizados. Los italianos, grandes artistas. Los españoles, grandes guerreros, etc. Pero fíjense cómo los estereotipos cambian. Las naciones no solo cambian de significado, sino que cambian también de caracterización. Los alemanes eran un desastre de organización. Quien crea que los alemanes son así y han sido así siempre, son ordenados, son disciplinados, tal, pues no tienen ni idea. En el siglo XVI, XVII, XVIII, los alemanes eran el ejemplo de la desorganización. Eran incapaces de organizar un Estado alemán, estaban divididos, y eran muy buenos en los saberes esotéricos, saberes profundos. Los escandinavos, quien se crea que los escandinavos han sido civilizados y trabajadores y respetuosos e individualistas, siempre, pues desde luego no tienen ni idea tampoco. Los escandinavos eran los vikingos, una banda de bárbaros que arrasaban por donde pasaban. Quien se crea que el sur de Europa ha sido siempre pobre y el norte rico, pues no tiene ni idea, porque el sur de Europa ha sido la zona rica, civilizada, y el centro de la cultura europea, solamente durante 2000 años, pero hace ya 400 que fue adelantado por el norte. Entonces estas cosas cambian constantemente. Bien, hablábamos de Erasmo de Rotterdam y la caracterización psicológica de las naciones. A esto le añade Bodino, Jean Bodin, un francés, finales del siglo XVI, le añade la causa, los climas. La gente es diferente por el clima. La gente del norte, como hace mucho frío, tienen que moverse mucho. Son muy buenos guerreros, los vikingos, muy belicosos, y son muy activos, y muy productivos y muy trabajadores. La gente del sur, como hace tanto calor, pues están tirados bajo una palmera y se dedican a llevarse los sesos sobre la filosofía, y de ahí vienen los saberes profundos. Las grandes filosofías y las grandes religiones vienen siempre del sur. Eso explica Bodino. Hoy día también nos hace reír esto, pero todavía algo se mantiene de eso. Todavía hay gente que sigue manteniendo cosas que dicen que se derivan del clima, y por tanto la gente de ese sitio siempre son así y siempre han sido así. Otra cosa que no se sostiene. Bien, el concepto de nación va afianzándose, que la humanidad está dividida en naciones, pero el verdadero cambio, cuando la nación adquiere su significado moderno, llega a mediados del siglo XVIII con Rousseau, que escribe un libro formidable, de enorme impacto en el mundo, que es el contrato social. Y en el contrato social, Rousseau se pregunta: yo he nacido libre, el hombre ha nacido libre y vive en todas partes encarnado. ¿Por qué? Dice, esto no se puede soportar, dice, pero hay una manera en que el encadenamiento es legítimo, y lo voy a explicar. ¿Por qué? Pues, resumiendo el libro de Rousseau en una sola frase, vamos, en una sola idea, es porque todos tenemos una especie de doble personalidad.
personalidad individual y la personalidad colectiva. Yo, como persona individual, puedo querer, después de que termine esta conferencia, puedo querer irme a dormir a casa y a descansar. Y otros pueden optar por irse a tomar una cerveza. Si a mí me obliga alguien, una autoridad, a tomar una cerveza, es que me están haciendo esclavo, me están obligando. No soy libre, soy esclavo. Pero si aquí hacemos una votación y el grupo decide que nos vamos a tomar una cerveza, yo tengo que ir porque el grupo, que es mi personalidad colectiva, ha decidido una cosa. Y yo, por tanto, estoy haciendo lo que quiero, aunque yo he votado en contra. Es decir, la democracia legitima las decisiones políticas. Las decisiones que se toman por el grupo, por la mayoría del grupo, son legítimas y le obligan a uno a cumplirlas sin que uno sea esclavo. Esa es la esencia del libro de Rousseau, ¿no? Bien. Entonces Rousseau se inventa una cosa fundamental para la nación, que es que existen los grupos humanos. Y los grupos humanos tienen una voluntad. Y la nación, que es el grupo humano del que él habla, la nación se convierte en la legitimadora de la autoridad. Es importantísimo. Es decir, desde el punto de vista democrático, el futuro de Cataluña lo deben decidir los catalanes. No hay más. Una nación son un grupo y su futuro lo tienen que decidir ellos. O aceptas eso o no eres demócrata. Pero es que hay un pequeño problema, que la nación, que a Rousseau no se le ocurre, ni a mucha gente después de eso, que la nación no está definida de antemano. ¿Quién es la nación? ¿Son los catalanes o es España? Porque desde el punto de vista democrático yo puedo decir, no, el futuro de España lo tienen que decidir los españoles. Claro que sí. ¿Y cómo me van a cortar el brazo sin preguntarme? Pues el futuro de Cataluña lo tienen que decidir los españoles, no los catalanes. Es que eso no tiene solución. ¿Qué es lo democrático? Que el futuro de Cataluña lo decidan los catalanes o que el futuro de Cataluña lo decidan los españoles, depende de cómo definamos la nación. Y como eso no se ha definido de antemano, pues un nacionalista catalán decidirá una cosa y si no estás de acuerdo con él no eres demócrata, y un nacionalista español decidirá otra y si no estás de acuerdo con él no eres demócrata. El problema es definir la nación, pero eso no se le ocurrió a Rousseau. Entonces la cuestión está en que la legitimidad política moderna se basa en un concepto, la nación, que no está bien definido. Pero a eso se dedicaron los estados o los aspirantes a formar un estado en los siglos siguientes. Había que construir la nación y definir la nación. Y se empezó a hacer historia nacional, historia de España. Antes no se hacía historia de España, se había muy poco, había crónicas generales de España. A finales de la Edad Media, antes no había crónicas de lugares concretos, habría una historia de la comarca de la Vera, habría una historia de la familia, no sé cuántos, habría una historia de la orden religiosa de los dominicos. Pero no todas las historias eran historias nacionales. Ahora se ponen de moda las historias nacionales. Se pone de moda la pintura nacional. Antes había pintura histórica, pero histórica de historia de Roma, historia de Grecia, eran historias de distintos lugares pequeños. No, ahora es la historia, que es historia de la nación. Se pone de moda la música nacional. Antes, hasta el siglo XVIII, buenos músicos eran italianos, pues el rey de España tenía un músico italiano, faltaría más, tenía que tener el mejor músico posible, y el rey de Polonia tenía un músico italiano, y el rey de Inglaterra un músico italiano. En el siglo XIX, no, por favor, el rey de España tiene que tener un músico español, y tiene que tocar música española, y no italiana. Nadie sabe lo que es la música española, pero se puede construir la música española desesperadamente. Tiene que ser ópera, porque tiene que ser una música de prestigio. En España había ya muy buenas zarzuelas en el 19, pero la zarzuela no es una cosa seria, no, hay que conocer la ópera. Y hacen unas óperas bastante malas, por cierto. Y al final, con Albéniz, con Granados, con Falla y tal, acaban encontrando la música española y se quedan tranquilos. Música española. No solo las artes, también las ciencias. Surge la antropología física, la medición de cráneos y tal. Bueno, los primeros antropólogos físicos de España hacen sus tesis en París y se dedican a definir el cráneo español.
es lo principal, y desentierran 6.000 o 7.000 cadáveres y acaban llegando a la conclusión de que hay un cráneo español que es distinto a los demás cráneos, es español. Surge la criminología, y un criminólogo tan estupendo como Bernardo de Quirós escribe un libro sobre el delincuente español. Los españoles matan y roban de una manera distinta a los demás, no creen que van como los demás. En fin, no digamos la psicología social y las identidades colectivas. La arquitectura española, no digamos la arquitectura vasca, cuando surge el nacionalismo vasco. Uno va por el País Vasco y ve esas casas bastante típicas vascas. Bueno, tienen 120 años, la más antigua. La arquitectura vasca es una invención de finales del siglo XIX, probablemente, naturalmente, cuando surge el nacionalismo vasco. La cultura se reformula en términos nacionales. ¿Por qué? Porque la nación es el fundamento que legitima la existencia del Estado. Y el Estado está muy interesado en construir una cultura que les convenza a todos los españoles todos los días del año de que son españoles, por encima de todo. Es una construcción que se hace en parte desde arriba o en parte por élites que quieren construir un Estado propio, como son las élites barcelonesas, que llegan a la conclusión de que el baile catalán es la sardana. Había otros 20, 30, 50 bailes, pero decidieron que la sardana era, y se iban desde Barcelona todos los domingos por los pueblos a enseñarles a bailar la sardana, porque esto es lo nuestro. Tienen que enseñarles lo que es. El nacionalismo se construye, y se construye por élites políticas interesadas en legitimar el poder. Y esas élites son las élites nacionalistas. O sea, el que crea que la nación está ahí y que las élites nacionalistas la descubren, se equivoca. Las élites nacionalistas están ahí y se inventan la nación. Esa es la lógica del sistema, completamente distinta. Bien, ha habido libros magníficos que se han dedicado a esto: Ernest Gellner, Eric Hobsbawm, Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas, uno de los libros, quizá el libro más conocido, más leído y más vendido en ciencias sociales en los últimos 50 años. Comunidades Imaginadas describe cómo las naciones son comunidades políticas que existen, pero existen en la mente de la gente, en ningún otro sitio. Las naciones no se pueden definir en términos ni de objetivos, ni de raza, ni de lengua, ni de religión, ni de historia. No se pueden definir. Las naciones son subjetivas. Nación es un grupo humano que cree ser nación y que quiere ser nación. Eso es una nación. Bien, una comunidad política, comunidad, porque es un conjunto de personas que creen que tienen algo en común, que se consideran fraternos, que se consideran hijos de la misma madre, de los mismos descendientes, y que consideran que están dispuestos a sacrificar sus intereses individuales por un ente colectivo más grande que ellos, que se llama nación. Una comunidad. Es una comunidad política porque legitima el poder político y porque te da derechos políticos. Si tú vives en España y eres español, tienes unos derechos. Si tú vives en España y eres un extranjero, no tienes los mismos derechos. Y yo, que he vivido como extranjero unos cuantos años en Estados Unidos, puedo asegurarlo. No se tienen los mismos derechos cuando se vive como extranjero. O sea, que es una comunidad política porque te da derechos políticos. Y es imaginada. ¿Por qué? Porque está en la mente. No quiere decir que no exista, cuidado. Muchas cosas que no existen, no se pueden tocar, no existen en la realidad exterior, pero están en la mente, pero existen, en la medida en que todos creemos en ellas. Si un español está en Singapur, en un hotel, por ahí pasando la noche, y se entera de que hay una pareja de españoles en el hotel, se va a buscarles, le toma una cerveza con ellos y se siente muy a gusto, porque tiene algo en común con ellos. Unos son ricos y otro pobre, uno es de derecha y otro de izquierda, uno es católico acérrimo y el otro es un descreído completo, da igual, tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? La lengua, para empezar, siempre es agradable hablar la propia lengua, y tienen unas referencias literarias y de otro tipo, históricas, geográficas comunes. Han leído las mismas novelas,
se han identificado con los mismos héroes, han odiado a los mismos villanos, saben a qué referirse, se entienden entre ellos. En ese sentido es imaginario, está en la mente. Tenemos una serie de imágenes que son similares a los que tienen ustedes, porque hemos recurrido a la misma cultura, en ese sentido. Bueno, creo que con esto podemos dar por terminada la primera parte de cómo vemos hoy día las naciones. Las naciones son realidades, pero realidades imaginarias, y desde luego, una gran parte de la historia de la humanidad, la inmensa mayoría de la historia de la humanidad, no hubo naciones, hubo imperios, no naciones, en el sentido actual, no estaban naciones. La humanidad ha vivido bajo imperios la mayor parte de su historia, y solamente en el mundo moderno vivimos bajo naciones. Cuando se habla ahora mismo sobre sí, en una tía Tato Cabal, que probablemente nos va a hablar a lo mejor del viaje de Magallanes, porque el viaje de Magallanes lo hicieron los portugueses o los españoles, y ustedes en ese momento no tiene sentido preguntarse, porque primero España no existía, es el reino de Castilla, distinto, no es el reino de Aragón, por supuesto, ni el rey de España, es Castilla, y por supuesto hay una rivalidad entre el reino de Castilla y el reino de Portugal, pero el reino de Castilla, cuando monta una operación de tal importancia de intentar dar la vuelta al mundo, pues se lleva a vascos, se lleva a italianos, se lleva a portugueses, la dirección portugués, y naturalmente de castellanos también, y tiene árabes, de todo tipo. O sea que cuando le preguntan a uno quién dio la vuelta al mundo, un español, no tiene sentido la pregunta. Igual que no tiene sentido la pregunta de si el Cid Campeador luchaba por España. Si el Cid Campeador le hubiera preguntado si lucha por España, hubiera tenido que contestar, mandé, porque no hubiera comprendido la pregunta. España, él nunca había visto un mapa de Hispania. Hispania en ese momento era la península ibérica, no era lo que llamamos hoy España, porque está Portugal incluida, y desde luego él no luchaba por España, estaban los cristianos, estaban los musulmanes, estaba el rey de Aragón, estaba el rey de... No digamos si hablamos de Viriato, si luchaba por España. Es algo que no tiene sentido ninguno, es una retroproyección que hacen las naciones, que se proyectan hacia atrás y dan a entender que ellos siempre han existido allí y que siempre se ha luchado por ellas. Bien, pasemos entonces a hablar de España, si les parece. España tiene una peculiaridad, es una de las identidades más antiguas de Europa, sin duda ninguna. Es una identidad como nación en el sentido antiguo del término, como conjunto de seres que han vivido en un sitio. Se hablaba de los hispani en tiempos de los romanos, y se siguió hablando de hispani, pero quería decir todos los que viven en el territorio de Hispania, es decir, la península ibérica, repito, no lo que llamamos hoy Hispania. España es la península ibérica, y todos los que viven allí reciben un nombre que se lo dan los de fuera, los de dentro no. Ellos se llamaban turdetanos o iberos o lo que fueran, o celtas o lo que fueran en cada sitio que estuvieran. Ellos no se llaman a sí mismos de una manera global, igual que los franceses se llaman gascones o borgoñones, lo que sea, y desde fuera también les llaman franceses, todos juntos porque los ven desde fuera. Desde fuera se les llama los hispanos, sí. Pero no son un grupo que tengan una identidad política. Nunca existió un reino de España, o no digamos ya, una república España, o algo, un imperio llamado España, hasta llegar a los reyes católicos. Nunca. Ni antes de los romanos, existían diversas tribus, etc. Roma lo integra en el imperio romano, no forma una provincia que se llama España, forma 2 provincias, 3 provincias, 5 provincias, según los momentos. Nunca hay una sola provincia que se llama Hispania dentro del imperio romano. Llegan los visigodos no forman un reino único en España. Los visigodos primero nunca dominaron Galicia, estuvo en manos de los suevos, nunca dominaron el sureste, desde Sevilla hasta Almería o Murcia estaba dominado por el imperio bizantino, y en cambio dominaban una parte de Francia, la Septimania, las 7 ciudades con capital en Toulouse, y se llamaron a sí mismos Regnum Tolosanum, reino de Toulouse, los visigodos, es decir, no corresponden a España exactamente. Luego,
van correspondiendo más a la península ibérica, van dominando más la península ibérica en su conjunto, por supuesto, pero nunca llegan a ser completamente un Reino Unido y además se derrumban con gran facilidad de los árabes. Llegan los árabes, los musulmanes, y España se convierte en un territorio de frontera. El territorio de frontera es un territorio muy confuso, está en los confines de la cristiandad, lindando con los musulmanes. Territorio donde se viene a buscar aventuras, territorio muy lejos del centro cultural de Europa. El centro cultural de Europa estará en Roma o estará donde esté la sede del Sacro Imperio Romano Germánico, pero no está desde luego en España. España es una tierra muy alejada, es el Finisterre, es el fin de la tierra, es el borde mismo ya de un océano que no se sabe dónde van las cosas, y está todo por ahí perdido. Y es una zona donde se van a buscar aventuras, a aprender lenguas extrañas, en la Escuela de Traductores de Toledo, a aprender magia y esoterismo. Eso es típico de la España de la Edad Media, mismo. Y desde luego no hay una unidad política única en España en toda la Edad Media. Lo más parecido a una unidad política sería Abderramán III. Sí, señor. Abderramán III, desde Córdoba, domina prácticamente la totalidad de la península, menos las montañas cántabras, y tiene una cierta unidad política y tal, pero claro, el nacionalismo español no va a tomar a Abderramán III, bueno, por una razón muy sencilla, porque era musulmán. Entonces, pues no, como de atrás de la historia hay que escoger solo las cosas que nos convienen, Abderramán III no se escoge. Y en la Plaza de Oriente, donde están los reyes de España, no busquen ustedes a Abderramán III, porque no está, ni ninguno de los Abderramanes, por supuesto. Pero no hay una unidad política en España mundial. Hay muchos reinos cristianos y algunos reinos musulmanes que van reduciéndose al final a uno solo que es el Islam. Con los reyes católicos, siguen Castilla y Aragón, dos de los más grandes reinos que hay en la península. Básicamente en ese momento hay 5 reinos: Castilla, Aragón, Portugal, Navarra y Granada. Los reyes católicos unen Castilla y Aragón, dos reinos grandes, intentan unir a Portugal, pero no lo consiguen. Conquistan Granada y una vez muerta Isabel, Fernando conquistará, se casa por segunda vez y conquista Navarra. Entonces reúne a 4 de los 5 reinos de la península, todo menos Portugal. Y ahí hay un dato importante: ya tenemos una unidad política. España es una de las unidades políticas, no de las naciones. Siento mucho que el señor Rajoy y el señor Aznar o alguno de los presentes a lo mejor necesita asistencia psiquiátrica si digo que no es una de las naciones más antiguas del mundo, no en absoluto, pero sí es uno de los estados más antiguos de Europa. Con los reyes católicos se forma un estado que tiene ya unas fronteras parecidas a las actuales. Estamos hablando de hace 500 años, es mucho tiempo. Para la inestabilidad de las fronteras europeas, 500 años es muchísimo tiempo. Son unas fronteras estables, en un estado. Cuando los nacionalistas periféricos, vascos o catalanes, se niegan a decir España y dicen el Estado español, algo de razón tienen. Es verdad que la primera realidad que ha habido ha sido el Estado español. Se creó un Estado, los reyes católicos, que tiene unas fronteras cercanas a las actuales. Los reyes católicos, sin embargo, como saben, en la historia humana la casualidad tiene mucho que ver. Los reyes católicos tenían un hijo, 4 o 5 hijas y un hijo, a quien educan para que herede toda esa cantidad de territorios que ellos tienen, y el hijo a los 20 años se muere. Con lo cual hereda sus territorios una hija que encima no estaba bien de la cabeza y que está casada con un príncipe de Habsburgo, y toda esa inmensa herencia de los reyes católicos, porque Castilla, Aragón, Granada y Navarra añadían territorios italianos y los territorios americanos que estaban descubriendo, toda esa inmensa herencia se va a un Habsburgo, a un centro europeo, medio flamenco, medio francés, que era Carlos V. Primero su padre, Felipe el Hermoso, que no dura nada, Carlos V, y ya a partir de ahí los Habsburgo. Entonces, ahí ya no podemos hablar de un Estado español, ni siquiera podemos hablar de un Estado español. Ahí tenemos toda una monarquía imperial. Los Habsburgo, si a Carlos V le hubieran preguntado, Carlos I, como se llamaba aquí, le hubiera preguntado: ¿usted es rey de España? Hubiera dicho: hombre, sí, entre otras muchas cosas. Pero vamos, lo principal que sabemos es
igual que soy emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Yo soy descendiente de Octavio Augusto y de Julio César, y tal. Eso es lo importante. Luego también soy rey de Sicilia, rey de Aragón, rey de Castilla, rey de tal, duque de tal, en fin. Pero lo importante es que soy emperador. Y tenía razón, era un imperio multiétnico, muchísimas lenguas. Si hoy día hubiera una serie de televisión sobre Carlos V, iría Carlos V en su carroza y vería unos campesinos en el campo y se bajaría de su carroza y hablaría con los campesinos como si fuera un político actual. Un Carlos V, desde luego que no se bajaría de su carroza, primero porque los campesinos no le interesaban nada y segundo porque no podría hablar con ellos porque no hablaba su lengua. Porque Carlos V, que hablaba 3 o 4 lenguas, no hablaba las 400 lenguas que tenían sus súbditos, por supuesto. Es un imperio multicultural, multilingüe y a un lado y otro del Atlántico, incluso en el Océano Índico. Es un imperio enorme, extensísimo. Y eso es lo que sigue siendo esa monarquía, que ni siquiera se llama España, ni monarquía española, se llama monarquía católica, su título oficial, o monarquía hispánica, como mucho. Y esa monarquía sigue existiendo hasta que a principios del siglo XIX, en medio de una crisis terrible, con la llegada de las tropas napoleónicas y con la salida de la familia real, el país se queda sin autoridad. Le imponen un rey francés, José I, contra el que se rebela buena parte del país, y ahí, en ese vacío de poder, se independizan las colonias americanas, la inmensa mayoría de las colonias americanas, menos Cuba y Puerto Rico, ¿no? Y las Filipinas en el otro lado. Y ahí sí que España entra en otra fase, siglos XIX y XX, ahí sí que podemos empezar a hablar del sentido moderno de la palabra nación, porque a la vez que ocurre eso, se pierde el imperio americano, se reúnen las Cortes en Cádiz para gobernar el país, ya que no hay rey, y las Cortes de Cádiz deciden que la soberanía es de la nación. Y ahí ya tenemos la nación en el sentido moderno. Grupo humano que vive en un territorio, que comparte unas características culturales y que se cree soberano de ese territorio. Eso sí que es una nación moderna. Cuando las Cortes de Cádiz empiezan, el obispo de Orense, muy conservador, abre las sesiones y dice: propongo a esta asamblea que lo primero que hagamos sea declarar que no reconocemos a José Bonaparte como rey de España, que es ilegítimo, y en cambio reconocemos a Fernando VII de Borbón. Y entonces se levanta la mano un curita, un nuevo torrero, que estaba en primera fila y que lo tenía preparado con Argüelles y con los otros liberales, y dice: una cuestión de orden. ¿No le parece a su señoría que lo primero que deberíamos aclarar es quiénes somos? Y a continuación declaramos eso que usted dice, que me parece muy bien, pero primero digamos quiénes somos y en nombre de quién hablamos. Y el obispo de Orense dice: pues bien. Y el otro sube, saca un papel que tenía preparado y dice: nosotros, representantes de la nación española, en nombre de la nación española soberana de este territorio, declaramos que ahí España se convierte en nación. En el momento que se acepte eso. Es un grupo humano que tiene unas características culturales, que vive en un territorio y que se considera soberano de ese territorio. Así que el nacionalismo español moderno nace asociado con el liberalismo y con la llamada guerra de independencia o carabeo. A continuación, sabemos que hay unos altibajos políticos terribles del liberalismo, se va al absolutismo, se vuelve al liberalismo, se vuelve al absolutismo, los Borbones son derribados, se pasa a la República, de la República Unitaria a la Federal, vuelven los Borbones, etc. Unos altibajos políticos tremendos a lo largo del siglo. Y el problema son, por un lado, los altibajos políticos, pero por otro lado, que hay que construir el Estado a la vez que se construye la nación. El Estado que rige Fernando VII o Isabel II no tiene nada que ver con el que ha elegido su padre Carlos IV. No es el mismo territorio. Ahora es la península ibérica menos Portugal. Antes era toda América, en fin. El fisco no es el mismo. Antes tenía oro y plata que le llegaba con los galeros que cruzaban el Atlántico. Y ahora hay que construir un sistema fiscal aquí en España. Y rascarles el bolsillo a los españoles también es tan fácil, lógicamente.
La burocracia no es la misma. Antes había unos consejos, consejo de Indias, consejo de tal, y ahora hay una cosa que se llama ministerios y ministros y un consejo de ministros. Hay que construir el Estado. Las fronteras no son las mismas, las fuentes de financiación no son las mismas, la burocracia no es la misma. Hay que construir el Estado a la vez que se construye la nación. El Estado es débil, ha perdido sus colonias, ha perdido su imperio, no tiene recursos, está metido en unas deudas terroríficas. El gran problema de un ministro de Hacienda en el siglo XIX español es cómo pagar los intereses de la deuda que ha heredado. Aproximadamente un tercio del presupuesto público se va en pagar los intereses de la deuda. El Estado es débil. Por tanto, no puede construir la nación. No puede montar un sistema de escuelas donde se enseña a los niños que son españoles y que tienen que estar orgullosos de ser españoles. No puede construir un sistema de carreteras que formen un mercado cultural unificado. No puede construir ni siquiera un servicio militar eficaz. Es un servicio militar que es para las clases bajas. Los ricos se libraban pagando 1.500 pesetas de la época. No hay un sentido de sacrificio por la patria, por la nación en ese momento. El Estado es débil y no puede construir la nación. Y la nación es débil y no puede legitimar el Estado. Y entonces siguen existiendo identidades regionales que son las primeras con las que la gente se identifica. La gente se considera españoles, sí, pero bueno, antes de eso yo soy de la comarca tal, o soy de la familia cual, o soy catalán, o aragonés, o asturiano, o lo que sea. Es decir, hay otras muchas identidades que no son arrasadas por la nueva identidad, que es la identidad nacional, que es lo que ocurre en Francia, donde había, por supuesto, todas esas identidades previas. Y Francia monta un sistema escolar, a partir de la Tercera República sobre todo, formidable, donde con el pretexto de alfabetizar a la población se les enseña el francés de París y son arrumpados los viejos patrones que se hablaban de las distintas regiones, ¿no? Y se forma una unidad lingüística que es el francés, que domina por completo, y por supuesto una unidad nacional. Yo soy francés, me siento orgulloso de ser francés, quiero seguir siendo francés, etc. Es lo propio de los nacionalistas, crear esos sentimientos. A todo eso se añade ya la crisis final del siglo XIX, la del 98, en que pierden las últimas colonias, España pierde las últimas colonias que le quedaban, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en un momento en que Francia, Inglaterra, incluso Alemania está entrando, Italia, están entrando en la carrera imperial, están ganando territorios en África o en Asia. Europa domina prácticamente 2/3 del mundo asiático y africano, o el 85% del mundo asiático y africano, y en ese momento en que además estaban en boga las teorías racistas. La nación es la raza, nación, pueblo, raza, eran casi términos equivalentes en ese momento, y las razas superiores dominan a las razas inferiores. La blanca es la raza superior por excelencia, tenemos derecho a dominar al resto del mundo. La cantidad de desmanes que los europeos hicieron en nombre de esta idea pues son terroríficos y bien conocidos. Y en ese momento España pierde sus últimos restos de imperio. Entonces la crisis es tremenda. A veces que no somos una raza superior, a veces que tenemos gotas de sangre mala, que es la sangre árabe, claro, estuvieron aquí mucho tiempo y nos dejaron las gotas de sangre árabe. A ver si es que estamos destinados a desaparecer un día, a ver si estamos destinados a ser dominados por otro país, por otra raza superior a nosotros, como los franceses, etc. Cosas así. Es la gran crisis del 98. La crisis del 98 da lugar a que hay que modificar cosas, todo el mundo está de acuerdo, y se emprenden unas políticas regeneracionistas, se empiezan a hacer pantanos, carreteras, escuelas, gobiernos de derechas, gobiernos de izquierdas, gobiernos monárquicos, gobiernos republicanos. Por la Segunda República hace un enorme esfuerzo en escuelas, por ejemplo, y se liquida, se reduce a la mitad el analfabetismo. En 1900 hay un 66% de analfabetos en España, 2 de cada 3 españoles son analfabetos.
En 1936 se ha reducido a la mitad, es un 30%, no llega al 35%, es decir, es una lucha que se hace con bastante eficacia. Lo que pasa es que en esos años se produce una cultura urbana muy potente, muy vanguardista incluso. España de 1930, con Lorca, Dalí, Buñuel, en la de estudiantes en Madrid, es una cultura perfectamente comparable con las más avanzadas culturas europeas y sin embargo sigue habiendo una España rural o provinciana, pequeñas ciudades de provincias donde siguen dominando los caciques, las grandes familias, los curas, el párroco, etc. Y esas dos Españas son las que se acabarán enfrentando en la guerra civil. La prueba de ello es que en 1931, en las elecciones municipales que traen la República, prácticamente todas las ciudades españolas, todas las grandes ciudades votan por la República, mientras que en el campo y en las pequeñas ciudades se vota más bien por la monarquía porque el voto está controlado por el Estado. Y en 1936, cuando se produce el golpe de Estado, todas las grandes ciudades, menos Zaragoza, prácticamente se quedan en manos de los republicanos, mientras que en España, sobre todo castellana y Navarra, tal, se queda con los rebeldes, aparte del ejército de África, que es el que realmente el avance y decide por los primeros meses. Bueno, todos estos avatares políticos terminan en la gran crisis de la guerra civil y la dictadura franquista posterior. Y eso significa que el nacionalismo español queda aliado por la derecha. Hay también mucho nacionalismo por parte de la izquierda, pero la izquierda tenía otras muchas cosas. La democracia, el progreso, el laicismo, la igualdad, la libertad, la revolución social, demasiadas cosas. Mientras que la derecha lo que tenía por encima de todo la nación, la patria, España y la religión. Y caídos por Dios y por España. Son dos cosas que van confundidas, religión y nación, y además religión y nación se creen que son la misma cosa. Por lo tanto, al final, el nacionalismo español ha quedado decantado como uno de los patrimonios culturales de la derecha. Y eso da lugar a las inseguridades y al desapego hacia el nacionalismo español que existe sobre todo por parte de la derecha y que ha perdurado pues, prácticamente hasta ahora. Pasemos a Cataluña, entonces, para terminar. No sé si voy bien de tiempo, me estoy pasando. Tengo todavía un cuarto de hora. Bueno. Sí. Pues Cataluña, en primer lugar hay que decir, en primer lugar hay que desmontar algunos mitos nacionalistas, como es lógico. Porque aquí Cataluña nunca fue una unidad política independiente, nunca. Forma parte de los mitos nacionalistas, de que fuimos independientes y perdimos nuestra independencia en 1714, y ahí es cuando empezó la decadencia de Cataluña y su sumisión y tal. No es cierto. Cataluña nunca ha sido una unidad política independiente. Cataluña en la Edad Media surge, ya por el año 1000, en 1950, se reconquista ese territorio de los musulmanes y ese territorio se estructura en unos cuantos condados, 9 condados, de los cuales el principal es Barcelona. El condado de Barcelona tiene la primacía sobre el resto y el conjunto es un principado. Un principado que siempre forma parte del reino de Aragón. Siempre. Junto con el reino de Aragón, no era un reino, era una monarquía. Era un conjunto de reinos complejo. Que tenía el Principado de Cataluña, tenía el reino de Aragón, el reino de Valencia y luego los distintos reinos baleares, que tampoco había un reino único de Baleares. El de Navarra, el de Mallorca, Menorca, etc. Es decir, es un conjunto complejo y de ese conjunto forma parte Cataluña. Que no eran independientes se debe complementar con otra cosa. Tampoco es un sistema demócrata o de autogobierno. Lo que sí es verdad es que es un sistema en el que las grandes familias tienen mayor peso. Sobre todo en el gobierno de las ciudades, las grandes familias de Barcelona, por ejemplo, son las que controlan la ciudad de Barcelona, como ocurre con las grandes ciudades italianas del norte. Todas están controladas por las grandes familias, empezando por el ducado de Venecia. El Dux de Venecia se elegía entre grandes familias, 30 o 40 grandes familias
que formaban parte del Senado de Venecia. Ese es el sistema político. En segundo lugar, los aragoneses se unen con los castellanos en tiempos de los reyes católicos, y ya Cataluña entonces es absorbida no por el reino de Aragón, sino por la monarquía conjunta de Castilla y Aragón. No son sometidos por los castellanos, es más bien lo contrario. Los castellanos son sometidos por los aragoneses. ¿Quién es el hombre y la mujer? Fernando, el hombre, es el rey de Aragón, y Isabel es la reina de Castilla, y la mujer va en situación, a pesar de ser una mujer muy fuerte y con mucho sentido político, como es Isabel, va en una situación de pequeña inferioridad. Tanto Isabel como Fernando en Castilla. En Castilla son iguales, en Aragón no. En Aragón el rey es Fernando. Isabel no monta tanto como Fernando en Aragón. Es una absorción de Castilla por Aragón, más bien que lo contrario. Quien se ha quedado sin rey varón es Castilla. Ha muerto Enrique IV, el impotente, por razones que a lo mejor ustedes adivinan, no tuvo descendencia, y Enrique IV es sucedido por una mujer, por su hermana, por dos mujeres, una hija, que se suponía ilegítima, y por su hermana, que tiene una guerra civil. Una de las dos mujeres, la hija, es apoyada por el rey de Portugal, por el príncipe heredero de Portugal, que quiere apoderarse de Castilla. La otra es apoyada por el príncipe de Aragón, que quiere apoderarse de Castilla. Y ganan los aragonesistas, es decir, gana Isabel. Es decir, que la absorción es más bien de Castilla por Aragón que lo contrario. En todo caso, a continuación, son absorbidos por los Habsburgo, como sabemos, y Cataluña sigue absorbida por una gran monarquía, no es independiente del mundo. En 1714, al terminar la Guerra de Sucesión Española, acaba la corona, la dinastía de con un monarca, Carlos II, que no tiene descendencia, y entonces hay una pugna entre Habsburgos y Borbones, y acaban ganando los Borbones, y los catalanes están divididos, como están divididos prácticamente todo el mundo. Una parte de Cataluña apoya a los Habsburgos y otra parte apoya a los Borbones. En un primer momento apoyan a los Borbones. Y el primer Borbón, Felipe V, va a Cataluña y les promete, le jura sus fueros y sus privilegios, y en principio le acepta, pero luego hay una vuelta de la tortilla, gana la otra facción y se acaban poniendo de parte del Habsburgo y acaban perdiendo la guerra. Y Barcelona es sometida en 1714, el 11 de septiembre, como sabemos, que es la fecha, es la diada de los catalanes. Pues bien, eso no empezó una época de decadencia ni de sumisión, eso empezó una época de esplendor para Cataluña. El siglo XVIII es un siglo de enorme crecimiento económico, primero porque entran en el mercado americano abiertamente y son catalanes, es un mallorquín, Fray Junípero Serra, el que hace la exploración de California y la expansión por California. Son catalanes los que están llevando muchas de las empresas del nuevo continente. Y eso les proporciona un dinero, unas inversiones, un capital que les permite iniciar la industria textil, que comienza en el siglo XVIII. Antes, Cataluña había sido una zona muy retrasada, de mucho bandolerismo. Siglo XVII, Cataluña es una zona de mucho bandolerismo y mucha pobreza, exceptuado Barcelona, que es un puerto comercial que tiene siempre su vida propia. Pero el resto de Cataluña, el interior, es una zona pobre. Y la industrialización comenzará en el siglo XVIII. Nada de que con la adscripción, el final de los fueros, el final de Barcelona, empezó la decadencia, sino al revés, un periodo de prosperidad. Pero precisamente debido a la prosperidad es cuando empiezan las reivindicaciones. Porque a mediados del siglo XIX, las élites culturales, económicas y políticas barcelonesas se dan cuenta de que están sometidas, de que son una ciudad mágica que Madrid, más grande que Madrid, industrializada, más moderna, con muy buenos contactos con París, relativamente, para lo que es la época, mejores que los que tiene Madrid, que está muy aislada, desde luego, que no tiene contactos con el resto del mundo. Y entonces, precisamente por la buena situación que tienen, es por lo que plantean el problema de
¿Por qué te digo que está sometido a las directrices políticas que vienen de Madrid? En España se intenta construir un Estado sobre el modelo francés. Una capital, que es París, es la primera ciudad del país, es mucho más rica y el centro cultural del país, y esa es la que domina a las provincias, las convierte en departamentos. Se quiere aplicar ese modelo a España, y el problema es que en España no hay una gran ciudad que domine el país. Porque el crecimiento de Madrid es realmente, ahora mismo sí que es primera ciudad de España y que tiene control de los recursos financieros, etcétera, es del último medio siglo. Antes Madrid era mucho menos de lo que es ahora. A mediados del siglo XIX era un poblacho manchego. Entonces, las dos zonas más industrializadas del país y más ricas y con más contactos internacionales, Barcelona con París y Bilbao con Londres, son las que se revelan con la dirección política de Madrid y con las que plantean el problema de tener un cierto grado de autogobierno, por lo menos. Montar una organización más federal, más descentralizada y con un autogobierno por lo menos de los niveles inferiores y locales, que no tengan que recibir directrices de Madrid para cualquier cosa. Bien, esto es lo que en Madrid es recibido muy mal por las élites políticas españolas y les llaman rápidamente separatistas, cuando en un primer momento no había ni atisbos de separatismo. Pero les llamaron separatismo y el nacionalismo español ya no solo se montó contra la secularización, contra la modernidad, contra los movimientos obreros y sus reivindicaciones, sino que se montó contra los separatismos. El buen español es declararse como antiseparatista. Y ahí se origina un problema. Conocemos. Ese problema resurge cada vez que hay una crisis del Estado. Crisis en 1898, surge el nacionalismo vasco y catalán ya mucho más radicalizados y, en el caso vasco, abiertamente independentista, con salida negra. 1931, declaración de la República, y en Cataluña se declara la República Catalana, dentro de una República Federal Española, se supone, pero ya es una declaración que tiene un claro sentido soberanista. Nosotros somos los que decidimos sobre este tema. 1975, la muerte de Franco. Hay que remontar. En los últimos años de Franco, nacionalismo vasco y catalán han ganado mucho prestigio, porque resulta que representan la democracia, representan la modernidad, el europeísmo, frente al franquismo, que era un régimen francamente obsoleto en Europa en ese momento, y de que lo que no cabe es sino avergonzarse cuando uno viajaba por ahí, por el resto de Europa. Y frente a eso, ser vasco catalán, es que nosotros no somos españoles, que nosotros somos europeos, frente a un país que es la excepción. Y esa es la presentación que se hace en ese momento. Y un festival de autonomismos en todas partes, al terminar la dictadura de Franco y en el momento en que se elabora la Constitución del 78. Y la Constitución del 78, la actual, pues es una Constitución que está sobre dos bases, sobre dos patas, que no se concilian muy bien. Como había que negociar con nacionalistas vascos y catalanes y no se llegó a un punto de acuerdo, lo que se hizo en la Constitución es meter las dos cosas. Las exigencias del nacionalismo español, que venían sobre todo de instancias militares, que son los más preocupados, la unidad indisoluble de la patria, eterna, inextinguible, etc. Y el respeto al autogobierno, a la autonomía y a la singularidad de los pueblos que constituyen España. Como son dos cosas, pues un poquito incompatibles con la Constitución, pero antigua. Y luego esto ha habido que irlo construyendo, y el título octavo de la Constitución, que es el título más largo, por mucho, pues en definitiva es un título siempre muy confuso, con unos artículos muy largos. La competencia tal corresponde al Estado, pero podrá ser transferida al tal. La competencia cual corresponde a las comunidades autónomas, claro que siempre que no sea. Es un título enormemente confuso. No están bien delimitadas las competencias, no están bien delimitados los recursos de los que debe disponer cada una de los niveles de poder, y entonces pues es la confusión en la que estamos. ¿Qué puede ocurrir en el futuro? Vamos a terminar con esto. Pues en el futuro puede ocurrir de todo. Los historiadores somos muy buenos cuando contamos lo que ha ocurrido ya,
pero lo que va a pasar en el futuro, pues no somos tan buenos. En el futuro puede haber una fragmentación, una división del país, una independencia de regiones periféricas, que como empiece una, además, todas van a seguir por el camino y va a ser una situación a la yugoslava. Eso sería un desastre y eso significaría además violencia inevitablemente. En el futuro se podría dar un retorno al unitarismo centralista, acabar con las comunidades autónomas y dejarnos de tonterías. Y aquí quien manda en Madrid y los órganos centrales. Lo veo poco probable, pero vamos, es lo que está proponiendo Vox ahora mismo. Y en el futuro podría ocurrir una solución más sensata, y es que se terminara de completar el sistema federal que tenemos. Es decir, hay distintos niveles de poder. Uno son los municipios, muy importantes. Los municipios tienen que tener claramente delimitadas sus competencias. Es la instancia de poder más cercana al ciudadano y es muy importante que los municipios funcionen bien, que tengan claras sus competencias y claros sus recursos. 2, las comunidades autónomas. 3, el Estado español. Y 4, la Unión Europea. La Unión Europea cada vez recibe más recursos y más competencias de los Estados que forman parte de ellos. Esos serían los 4 niveles de poder, cada uno de ellos tiene que tener claros sus recursos y competencias. En segundo lugar, tendría que haber órganos de coordinación entre las distintas comunidades autónomas. Tendría que haber un Senado que de verdad fuera una organización territorial, una representación territorial del país, donde sí se pudieran hablar las 4 lenguas del país. Me parece lógico que en el Senado se pueda eso, es una cuestión más simbólica que otra cosa y es muy caro, pero en fin, somos suficientemente ricos como para que se pueda hablar 4 lenguas en el Senado y haya unos traductores allí que traduzcan para los que no entiendan. Desde luego el vasco no lo va a entender casi nadie. En fin. Y 4, debería haber pues una especie de juramento de lealtad, de fidelidad al sistema. Una vez que hemos ajustado este sistema, nos quedamos con él, estamos conformes y por lo menos en los próximos 30 o 40 años no lo vamos a tocar. Nada de que yo voy a salir de esta reunión diciendo que bueno, que sí que he firmado eso, pero en realidad no estoy contento y que de manera pienso pedir otras cosas. No, pues luego vayamos en ese terreno, que eso, como se ha hecho con los pactos que hay de esta hora, pues malo otra cosa. Estas son las 3 soluciones posibles. Yo creo que hay una cuarta, que es la más probable, es que sigamos como estamos. Así que muchas gracias y perdonen que me he extendido un poquito. Bueno, abrimos un turno de palabras, de preguntas, comentarios. Creo que estará encantado de seguir. Podemos abusar de ti un poquito más, ¿no? Solamente unas 3 horas. Una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un Estado federal, como has apuntado, y el Estado de las autonomías que tenemos actualmente? Vamos a ver, voy a añadir una cosa más, y un Estado confederal. ¿Qué diferencia hay entre un Estado confederal y un Estado federal y lo que tenemos nosotros? Lo que tenemos nosotros es un Estado federal incompleto. Es un Estado que tiene muchos elementos del Estado federal, del sistema federal, pero faltan cosas, son las que he dicho. Uno, tiene que estar claras las competencias de los recursos, no están claros. Y no puede ser que los impuestos los cobre todo el Estado central y luego les pasen dinero a las autonomías. No. El impuesto total lo cobras tú y el impuesto total lo cobro yo, el impuesto total. Y así es como sabemos cada cual el dinero del que disponemos. Y los ciudadanos saben quién es responsable del dinero que necesitas. Igual que no puede ser que el País Vasco cobre todos los impuestos él y luego le pase al Estado central una cantidad. No. Pero luego esa cantidad pues pasa menos de lo que les corresponde. Y los impuestos tienen que ser claramente unos atribuidos a un nivel y otros atribuidos a otro nivel. O sea, el Estado federal hay que completarlo. Luego hay que completarlo con un Senado, hemos dicho, hay que completarlo con unos órganos de coordinación, con
con un tribunal constitucional que de verdad sea un tribunal de arbitraje, elegido por todos, por magistrados que sean catalanes nombrados por el Parlamento de Cataluña, con otros que sean vascos, con otros que sean tal, y entre todos deciden los conflictos que hay de competencias, y con un juramento de lealtad. Eso sería un sistema federal como el que tenemos, pero completo. Ya, sistema confederal. Sistema confederal es el que se quiso crear en los Estados Unidos al principio y contra el que reaccionó Jefferson e impuso el federalismo. Es un sistema en el que la soberanía corresponde a los Estados federados. Y Jefferson dijo, no, perdón, la soberanía corresponde al conjunto. We, the people. Nosotros, el pueblo de Estados Unidos, nosotros somos, así es como comienza la Declaración de Independencia y como comienza la Constitución Americana. Mientras que los confederales decían, nosotros los Estados federados nos reunimos aquí y tal. No, ustedes no, nos reunimos el conjunto, y ese es el que decía. Y cuando los Estados del sur, alrededor de la cuestión de la esclavitud, dijeron, pues entonces nos vamos, porque como somos los que decidimos nuestro futuro, estáis decidiendo una cosa que no nos gusta, nos vamos. Nosotros decíamos, sí, pues nos mandamos al ejército y los marchamos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Desgraciadamente. Esa es la diferencia entre confederalismo y federalismo. Y lo que tenemos nosotros pues, es federalismo, pero es un federalismo incompleto. Perdón, pero es que yo creo que está un poco mal entendido por parte de algunos políticos el tema del separatismo. Son gente que no trabajan por ni su propio país, en el caso de Cataluña, en el caso del País Vasco, no trabajan ni por su propio país ni por España, trabajan por sí mismos, para sí mismos, porque hay gente, y todos lo sabemos, que no ha dado chapa en su vida, que no ha trabajado, que no tiene oficio ni beneficio, y si se le acaba el chollo, pues a ver qué hacemos, ¿no? Entonces, esa gente, para mí, creo que no es válida y que le está haciendo un flaco favor a su pequeño país, por llamarlo de alguna manera, pequeño en cuanto a territorio me refiero, y al país que llamamos España, que es de todo. Entonces, esto yo no sé cómo se podría definir o cómo se podría enfocar, no lo sé, pero es que no entiendo cómo la gente no lo ve y se cree todas las patrañas que cuentan. No entiendo. Y luego hay otro tema, perdón, y ya termino. Cuando hablamos de que en el Senado se pueden hablar 4 lenguas. ¿Para qué demonios necesitamos taquígrafos, traductores, un dineral cuando todos hablamos una sola lengua? Me parece es que marear la perdiz. Y es un dineral a lo tonto. Muy bien, contesto a las dos cosas. A la segunda, que es la más fácil. Es un dineral y es un poco a lo tonto, pero es satisfacer el pequeño ego de cada cual. Piense usted en el Parlamento Europeo. El día que Europa se vaya convirtiendo en una unidad más sólida que actualmente, a lo mejor existen tentaciones de imponer una única lengua. El inglés, seguramente, puede que el alemán, si las cosas han cambiado para entonces. A nosotros no nos gustaría mucho poder seguir hablando en castellano, digo allí. Es una cuestión de satisfacción de la cultura heredada. Para los catalanes el hablar catalán es absolutamente fundamental, que se respete su lengua y se hable su lengua y tal, es muy fundamental. Bien, aseguremos, yo propondría un pacto por las dos partes, aseguremos una presencia del castellano en la vida pública de Cataluña, que hoy día la tiene muy pequeña, en la vida pública, en la vida privada la tiene enorme, vida pública, y démosle también una presencia a las lenguas regionales en la vida pública. Y si ese pacto se acepta, eso sería un precio relativamente pequeño. Me parece un poco práctico. Bueno, y su segunda sí, no, práctico no es. Es una cuestión simbólica. La cuestión simbólica no son prácticas.
pero son muy importantes para el ser humano. Y la primera pregunta que me hace, pues bueno, esa es la gran pregunta de la política mundial, ¿no? Los políticos que van a la política solamente para satisfacer sus intereses y tal, querríamos que fueran aquí para servir al pueblo. Hombre, pues eso no lo hacen solo los nacionalistas catalanes, lo hacen todos. Y no solo en España, sino en otros sitios. El político se mete en la política en parte por su propio ego y para tener poder. Hay políticos muy desinteresados, estoy seguro, que están preocupados por los problemas del país, pero también mucho es el acaparar poder, tener poder. El poder gusta. Entonces, que creen problemas innecesarios, artificiales, y que nos metan a todos en líos debido a eso, de su incompetencia, pues es muy lamentable, pero lo único que podemos hacer con eso es no votar en la próxima vez. Es lo único que se puede hacer. Y el problema no es que haya unos políticos independentistas en Cataluña, el problema es que les siguen votando. Ese es el. Mientras haya un 40% de votos a favor de partidos independentistas, pues el problema catalán es el que haya independentistas no lo es, como el que haya populistas y que haya sinvergüenzas. Eso no es problema. El problema es que se vote a los populistas y se vote a los sinvergüenzas. Porque les engañan, que le lleven a usted a los colegios para que les cuenten todo lo que nos ha contado hoy. No podemos ir a los colegios a enseñarles a los españoles lo que tienen que votar. No, lo que deben votar no. Hay dos palabras previas. Sí, tú has vivido en Estados Unidos un tiempo. Estados Unidos creo que es un buen ejemplo de Estado federal. Lo que me gustaría preguntarte, o sea, ¿qué diferencia y cuál sería, digamos, el camino que tendríamos que pasar de la situación actual, en el caso español, a un Estado federal, suponiendo que un Estado federal plenamente desarrollado pudiera ser una solución, un camino, o sea, ¿hay un gran déficit o no? Hay muchas tareas pendientes en este No, ya lo he dicho, yo creo que son 3 o 4, pero vamos, son importantes. Habría que modificar la Constitución, claro, hay que modificar el título 8 de la Constitución, y eso es muy difícil. Con la situación en que hay que no hay acuerdo entre los partidos, pues una modificación de la Constitución es difícil, pero hay que modificarla eso, señalando cuáles son las competencias, cuáles son los recursos, cuáles son los órganos de coordinación, cuáles son los órganos de arbitraje, ya está. Eso es lo que hay en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vamos a tener diferentes impuestos? Pues sí. Yo estaba en Massachusetts, pero si quería comprar alcohol, no era mi caso. Pues a New Hampshire, cuando el alcohol es más barato, porque allí no tienen impuestos para el alcohol. Tienes distintos impuestos y tienes distintos códigos de circulación. Básicamente son el mismo, pero el caso es que son distintos los distintos estados. Tienes distinta legislación en las distintas materias. Es un estado federal. Bueno, con eso se puede vivir. Sí, no, yo quería felicitarte por la conferencia, que ha sido brillante, y lamento que la conclusión que haya llegado algunos de los sea, a mí me ha parecido ese bajón, pero como eres tú el que has intervenido, felicitarte. Muchas gracias. Yo comparto contigo que somos un Estado federal incompleto, que no falta tanto para ser completo, y añadiría solamente como parte de la experiencia propia que la Administración General del Estado, por decirlo en general, tiene bastante responsabilidad en el florecimiento o en que los nacionalismos construyan narrativas falsas, ¿no? Los inventos, por desatención. Es decir, no hay presencia, es solo simbólica y hay muchas maneras de estar presente en la Administración General del Estado, en el territorio autonómico. No tiene que ser para imponer, no tiene que ser para quitarle a nadie nada, sino para colaborar, para construir, etc. En ese sentido, yo creo que Madrid, y hablo de Madrid como Administración General del Estado, y hablo de los dos grandes partidos que han gobernado, tienen, de manera distinta, pero tienen un déficit de presencia en los territorios. Tienen una presencia eficaz, una presencia constructiva, una presencia de colaborar, y que también, pues eso, si tú no ocupas un espacio, pues la
vacío. Lo que tú no ocupas, lo ocupa otro, ¿no? Entonces, felicitarte porque creo que has dado en el clavo, simplemente añadir esa reflexión de que si la Administración General del Estado estuviera más en los territorios de manera cooperativa, no de manera impositiva, todo esto sería mucho más sencillo y no habría tanto inventos que se dan a todos los niveles. El catalán es el que más, en fin, protagonismo ha tenido, pero que hay inventos en todas las comunidades autónomas. Y has dicho una cosa que debe hacernos reflexionar, ¿no? Si una se separara, todas se separarían. Sí, claro. Porque Eso, lo que ocurrió en Yugoslavia, si vimos el ejemplo. todas las que están en contra de separarse aquí, al día siguiente se separarían. Por lo tanto, es fundamental tener actitudes constructivas, cooperativas, colaborativas y no atrincherarse. Claro, un político le dan a elegir entre ser presidente de comunidad autónoma o ser jefe de Estado y no lo dudan. Perdón, uno y dos. Enhorabuena, profesor, ha resultado constructiva la conferencia y dentro de estos temas que hemos visto de nacionalismo, incluso añadiría de regionalismos emergentes, ¿qué papel o va a tener algún recorrido el tema del redentismo, ese expansionismo que propugnan algunos nacionalismos? ¿Puede jugar algún papel determinante? Y el redentismo en relación con qué territorios. O sea, ahora mismo no sea Gibraltar que el No, pero bueno, quiero decir un poco el expansionismo del propio nacionalismo catalán, Ah, sobre no, la Franja de sí, Poniente, sí. sobre los No, países claro, catalanes, sí. el vasco sobre Navarra o otros Sí, sí, por territorios, supuesto. o cualquiera de ellos. No, claro, el eso nacionalismo sería el se problema. olvida. Vamos a ver, he dicho que si hubiera una fragmentación, lo más probable es que terminábamos en violencia. Hasta el momento, reconozcan ustedes que ha habido situaciones de muchísima tensión, muchísima. El otoño de 2017 fue un momento tremendo, pero no ha habido un muerto todavía, afortunadamente. Este país ha avanzado mucho. Hace 80 años, en el año 1930, una situación como la de octubre del 17 hubiera significado 800 muertos. Si hubiera violencias, las violencias se derivarían sobre todo de cómo se forman esos nuevos estados. Porque que Cataluña a su vez querría absorber las Baleares, o querría lo que sea. Todo el nacionalismo tiene que ser expansivo, claro que sí. Tiene que ser imperial, siempre que puede, por supuesto. Igual que el País Vasco con Navarra. Claro que sí. Perdón,